porque si ustedes recuerdan, en Grecia había muchos filósofos y ellos fueron los primeros que trataron de explicar cómo estaba compuesto lo que es pues todo el entorno, ¿no? Sí, ellos trataron pues de explicar que lo que vemos estaba compuesto de elementos, de partículas más pequeñas, darle sentido a lo que ellos veían. Hay que tener en cuenta que en ese entonces pues no contaban con los avances tecnológicos con los que pues la humanidad ahora tiene. Y ellos se basaban, o todas las teorías que ellos tenían, se basaban o las formulaban partiendo de la pura observación. Entonces, a pesar de que no tenían un concepto muy claro, dieron los primeros pasos hacia la teoría atómica. Por eso es la relevancia de los griegos en la historia de la química. Trataban de explicar, incluso de civilizaciones más antiguas, trataban de explicar el origen del universo. eh, Como les mencioné ayer, sabían manejar materiales como la piedra o el cobre. Se hacían la pregunta de cuál es la sustancia que origina el universo. Algunos, como los de la época de Tales de Mileto, de 640 a 546 a.C., decían que la sustancia que originaba el universo era el agua, dado que era la sustancia más abundante. Otros decían que era el aire, y otros también tenían la idea de que era el fuego. Todos tenían sus motivos para creer cuál era la sustancia que originaba el universo, pero bueno, al final fueron descartados como tal y sabemos que actualmente se maneja la teoría atómica. En caso de las presentaciones, tanto el nombre de los filósofos o científicos por ahora no es tan importante, solamente es que la idea que ellos aportaron, ¿no? En el 490, 430 de Cristo, este señor Empédocles creía que todo lo que nosotros vemos estaba formado por un solo tipo de elemento. Ay, se quitó. Creían que era un solo elemento. Otros más adelante, como Aristóteles, aceptó la idea que se trataba de que 4 elementos formaban toda la materia que nosotros observamos. Son muy famosos, la tierra, el fuego, el agua y el aire. En la antigüedad, pues creían que eso conformaba todo lo que es la naturaleza. Aquí se ven algunos, lo que les mencionaba, tierra, agua, fuego, aire, y las sensaciones o los cambios físicos que estos producían, o las propiedades físicas que ellos tenían. Otros involucraban el quinto elemento, ellos lo conocían como éter, que significa resplandecer, significa cielo, y creían que era la sustancia formadora del universo, porque pues estaba también presente en todo lo que ellos veían. Bueno, la teoría de los 4 elementos hace aproximadamente 2000 años. Es de hace 2000 años y se tenía en cuenta de que así era hasta no hace mucho, considerando que la historia de la Tierra es bastante más larga. En Grecia se tuvo, como mencioné antes, los primeros pasos del origen de la materia. Se le dio la palabra átomo. Demócrito decía que el átomo era indivisible, que era la unidad más pequeña de la materia. No se alejó mucho de la realidad. Es una de las unidades más pequeñas que conforman la materia, pero sabemos hoy en día que sí es divisible. Sabemos que un átomo no es un átomo ya, sino que está formado por partículas más pequeñas, que son los electrones, neutrones, protones, positrones y demás submoléculas o moléculas subatómicas. Entonces, si bien ni siquiera las pude observar, sí tenía una idea bastante acertada para su época de lo que era un átomo. Y bueno, nada más algunos escritos donde se relatan teorías de la teoría atómica o de la historia de la química como tal desde la antigüedad. Eso es lo que les iba a presentar de la historia de la química. El resto, pues ustedes lo deben investigar para poder hacer el collage para su tarea. Recuerden que la tarea se entrega antes de que sea domingo. Si la terminan antes, la pueden mandar al correo. ¿Ok? Esa es toda la presentación de esta. ¿Alguien tiene alguna duda?
sobre todo de la tarea. ¿Alguien tiene alguna duda? Nadie, chavos. Adam, Angie, Emanuel, Arlene, Berenice, Daniel, Dana, Darren, Emanuel, Arturo, Fabricio, Nadia. Tengan pena, muchachos. Bueno, pues vamos a ver. Profe, Dime, ¿quién es la que este, habla? Marisa. en Classroom puso que la entrega del trabajo será el pase de lista. Ujú, efectivamente. Sí, así es. ¿A qué se refiere con eso? Básicamente, bueno, hay que tomar en cuenta que esa es la primera semana. Todos nos estamos adaptando al a la realidad que tenemos ahora en cuanto a las clases, ¿no? Entonces, realmente el pase de lista, por al menos estas primeras clases, van a ser más que nada por la tarea, ¿no? Para ser un poco más justos. Recuerden que hay alumnos que todavía se van incorporando a lo que es la escuela y, bueno, todavía hay ciertas cosas que afinar por parte de coordinación de la escuela. Pero pues en eso estamos trabajando todos los maestros y coordinación. Entonces, no te preocupes, si no llegaste ayer, por ejemplo, no sé si llegaste ayer, si tú mandas la tarea, te voy a poner la asistencia de la clase de ayer y no pasa nada. ¿Ok? Ok, Sí, gracias. no se preocupen por eso. Maestro, una compañera no pudo entrar. ¿Quién es la compañera, Darren? ¿Por qué? Si sabes por qué, o dile. Mira, están llegando muy tarde también, ¿eh? Nada más les recuerdo que una vez que que tengan las listas finales, traten de entrar a la hora que se les dice. Tiene una tolerancia de 5 minutos al menos. Tampoco se tarden tanto tiempo en entrar. Ahorita llevan 15 minutos de atrás. Pues bueno. El correo, chavos, está en la publicación del Classroom de la tarea. Ahí les especifiqué y hasta abajito dice a qué correo lo van a mandar. ¿Ok? De todas maneras, se los voy a escribir acá. Pero traten de leer todo lo que les dejo ahí. Email. Maestro, ¿la tarea es a computadora Ok, o se puede hacer a mano? ok, buena pregunta. En la, en el Classroom les puse unas pequeñas aplicaciones o programas que pueden usar para realizar la tarea. Sin embargo, son sugerencias. Si ustedes conocen otro programa, lo pueden usar. Si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. Solamente le toman foto a la tarea con su nombre, ponen su nombre, le toman foto al trabajo, lo pueden pegar en Word y lo mandan como archivo de Word. ¿Ok? Les dije, había comentado que no hay ningún problema. De hecho, eso es lo que vamos a hacer para los ejercicios. No te preocupes, o sea, ¿se entiende? De todas maneras, trata de, o sea, lo digo para que se evite, ¿no? Si tienes problemas de internet, obviamente se entiende, o sea. Bueno, en cuanto a las tareas, sobre todo en los ejercicios, es donde vamos a hacer más eso, ¿no? Se va a tomar, ustedes realizan los ejercicios en la libreta o en hojas, le ponen su nombre, le toman foto y lo mandan, ¿ok? Para evitar problemas. Lo pegan, la foto lo cargan, lo pegan en Word y lo mandan en archivo Word. Yo una vez que lo reciba, les contesto de recibido, abro el Word, veo todo el procedimiento, veo el resultado y les doy una calificación final, ¿ok? No se preocupen tanto por eso, de todas maneras en su momento lo vuelvo a explicar. Vamos a la presentación, realmente la parte importante de la primera hada. Se les voy a mostrar. Confírmeme nada más que lo puedan visualizar. ¿Sí lo pueden observar? Sí, maestro. Ok, Sí, maestro. excelente muchachos. Si ahorita no les aparece alguno, dale chance a que cargue un poquito la aplicación, la pantalla, y les debe salir. Ok, química, la materia es química. Vamos a ver elementos, mezclas y compuestos. Una pregunta, ¿ustedes ven claro lo que es la presentación? ¿Necesita que la hagan más grande o está bien así? Ya ven así, maestro. ¿Está bien así? Perfecto. Si van a copiar, explico la diapositiva y les doy
un par de minutos para que copien. Si no van a copiar, me lo dicen y así sigo avanzando, ¿ok? Conocimientos previos, esto sí de plano no tiene caso que lo copien porque no es parte del tema, solamente es para que sepan que se va a hablar un poco de la tabla periódica, de lo que es masa, volumen, moles, densidad, átomos y moléculas, y cálculos de gramos de mol y de mol a gramos. Esto es para el ADA 10. Nada más lo vamos a mencionar en esta presentación. A partir de aquí comienza. Ok, primero vamos a ver qué son las sustancias puras. Las sustancias puras tienen una composición y propiedades características, tipo como el agua. Sabemos que el agua es un fluido que se evapora o que bulle a cierta temperatura, se congela a cierta temperatura. No cambian sean cuales sean las condiciones físicas. Cuando se refiere a que no cambian, no es que no cambien de estado de la materia, sino que su estructura sigue siendo la misma. Agua, ya sea en vapor cuando bulle, o agua congelada cuando es hielo, obviamente, sigue siendo agua. ¿Okay? La estructura es la misma. Tal vez los átomos se mueven menos o se mueven más, pero sigue siendo agua. A eso se refiere. Cuando no cambian sus propiedades como tal. Si el agua se somete a la electrólisis, ahí sí, el agua se puede separar en compuestos. La electrólisis es un método de separación en el cual a un compuesto o una sustancia se le somete a una corriente eléctrica. Eso no es tan importante por ahora, solamente para ejemplificar que aún así el agua, al ser una sustancia pura, también se puede separar. Nosotros sabemos que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Creo que eso ya es de cultura general. Encontramos que una sustancia pura puede ser un compuesto, como en el caso del agua, o una sustancia simple, que pueden ser, las sustancias simples no son más que los elementos de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, las sustancias puras pueden ser un compuesto como el agua o una sustancia simple como hidrógeno, oxígeno o algún otro compuesto que esté formado por elementos de la tabla periódica como la sal, que es sodio y cloro, entre otras cosas. ¿Van a copiar esa diapositiva? ¿Le sigo? Que alguien conteste, por favor. ¿Qué pasó, Emilio? Que le siga a la diapositiva. Ok, le sigo entonces. Perfecto. Ups. Una sustancia simple, una sustancia pura, es una sustancia pura, perdón, formada por un solo tipo de elemento químico. ¿Ok? Ejemplo de ellos tenemos el oxígeno en un tanque, oxígeno, pues, que nosotros respiramos, el ozono, que es oxígeno con 3 moléculas de, bueno, realmente es una molécula de 3 oxígenos. El ozono, recuerden que se encuentra en la capa superior del planeta. Puede ser también un ejemplo de una sustancia simple, puede ser el oro. Aquí tenemos un ejemplo del oro en forma de lingotes de oro. O hierro, como las varillas corrugadas que se usan para las construcciones de casas, de edificios. Son elementos de sustancias simples, que no son más que elementos de la tabla periódica. ¿Ok? O compuestos. Bueno, el ozono sigue siendo un elemento en sí, que son varias moléculas de un mismo elemento, es otra cosa. Continúo. Compuesto. El compuesto es una sustancia pura que está constituida por 2 o más elementos químicos combinados en proporciones fijas. Cuando se refiere a 2 o más elementos químicos combinados, son elementos diferentes. No como en el caso del ozono. El ozono es siempre el mismo elemento. Son 3 átomos de oxígeno, pero siguen siendo oxígeno. A cambio, en el caso del agua, son 2 elementos, H2O, digo, son 3 moléculas, son 3 elementos, 3 átomos, pero son de 2 elementos diferentes. Cuando son 2 o más elementos diferentes, se le llama compuesto. El agua está formado por hidrógeno, que es un elemento, oxígeno, que es otro elemento. Entonces, la unión de 2 o más átomos diferentes se le conoce como compuesto. Ejemplo, el agua o la sal de mesa que nosotros usamos todos los días para la comida, o para aquellos que no les gusta la sal, pues no la usan, pero la conocen. La sal es un compuesto también porque está formado por cloro y sodio, también conocido cloruro de sodio.
Como conclusión tenemos que una sustancia pura puede ser un compuesto formado por dos o más elementos diferentes o una sustancia simple que vendría siendo un elemento como tal. Hidrógeno, oxígeno, hierro, oro, plata, cobre, estaño, etc. ¿Ok? Básicamente esto es lo que resume todo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Le sigo? ¿Le No. sigo? No. Sí, puedes Ok. seguir. Mezcla. La mezcla. Están formadas las mezclas por dos o más sustancias simples. Mantienen sus propiedades, pero su composición es variable. Se puede obtener sus componentes por métodos físicos, ya sea filtración, decantación, cromatografía, cristalización, etc. Y las mezclas se clasifican a sí mismas en dos diferentes, en homogéneas y heterogéneas. Creo que todos hemos manejado algún tipo de mezcla. Ejemplo de una mezcla muy común, agua con azúcar, su jugo de naranja o su limonada que preparan, son mezclas de azúcar con el zumo de la fruta, el agua. Entonces todos los días manejamos mezclas, incluso una sopa de fideos o cualquier comida, un frijol con puerco, por ejemplo, no deja de ser una mezcla. ¿En dónde hay que diferenciar las mezclas? Pues las mezclas pueden ser de dos tipos, en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas pueden estar formadas por uno o más solutos y un disolvente. Sus componentes, lo más característico de las mezclas homogéneas es que sus componentes no se distinguen a simple vista. ¿Ok? Las proporciones son variables, pero las propiedades son las mismas en todos los puntos de volumen, al igual que la concentración. ¿Qué quiere decir? Que en una mezcla homogénea todo está perfectamente combinado. ¿A eso se refiere? Para diferenciar una mezcla homogénea de una sustancia pura, se estudian las propiedades específicas, densidad, temperatura de fusión y ebullición. Si no se mantienen constantes, estamos ante una mezcla. ¿A qué se refiere esto? No es lo mismo tratar de separar el agua, que se necesitaría una corriente eléctrica, a separar, por ejemplo, agua con azúcar. ¿Ok? Ahí sí podemos separar por temperatura la mezcla. Entonces, es allí donde se encuentra la diferencia. En las mezclas homogéneas, ejemplos que nosotros tenemos es el agua con sal. Cuando ustedes tienen una gran cantidad, un vaso con agua, ustedes verten sal dentro del agua, dentro del líquido, ustedes van a ver que al moverlo o al agitarlo se va a disolver y se va a dejar de ver. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos fases, o sea, ya no podemos las dos sustancias separadas, sino que se hacen una sola y ya no se pueden distinguir. Otro ejemplo es la sangre. La sangre, como ustedes saben, tiene glóbulos rojos, tiene plaquetas, tiene células del sistema inmune y otras proteínas disueltas en la sangre. Sin embargo, cuando nosotros nos cortamos, nosotros vemos un líquido ligeramente viscoso y rojo que sale de nuestro cuerpo, pero no deja de ser una mezcla homogénea porque contiene varios solutos en un mismo disolvente. Otro ejemplo muy evidente es la del agua con azúcar. Nosotros sabemos que si a un vaso con agua le vertemos azúcar, el azúcar va a desaparecer, o sea, se va a disolver, y pues no vamos a poder observar en la mezcla, no vamos a poder observar las dos fases. El cemento, a pesar de que el cemento es sólido, totalmente sólido, no deja de ser una mezcla de varios componentes. ¿Ok? Entonces, en resumen, la mezcla homogénea es aquellas mezclas en donde no podemos diferenciar a simple vista los componentes de la misma. Las mezclas heterogéneas, por lo contrario, no presentan un aspecto uniforme. Es posible distinguir sus componentes a simple vista o con un procedimiento óptico. Agua y hielo, agua y arena, arena de playa, una pizza. Es un ejemplo claro de una mezcla heterogénea. La proporción de las sustancias que la conforman es variable, por lo que sus propiedades también lo son. A ver, las mezclas heterogéneas se distinguen muy fácilmente. El ejemplo muy claro es el de la pizza, que resume esas dos.
La pizza es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque es la masa con diferentes ingredientes. Puede ser jamón, cebolla, chorizo, tocino, algún chile jalapeño, aceitunas. Y la característica es que en la pizza podemos observar todos los componentes que la forman. Cuando esto se da, cuando una mezcla le podemos observar todos los componentes que la forman, pues estamos hablando de una mezcla heterogénea. La proporción de las sustancias que la conforman es variable, por lo que sus propiedades también lo son. Nosotros hemos observado que, por ejemplo, hay pizzas, hay rebanadas que tienen más cantidad de ingredientes y en otras tienen muy poca cantidad de ingredientes. Entonces es una propiedad de una mezcla heterogénea. Creo que no hay un ejemplo mucho más claro de mezcla heterogénea que la pizza. Un ejemplo un poco absurdo, pero que también es donde se puede diferenciar las mezclas heterogéneas, es que ustedes agarren un vaso, lo llenen de agua y a ese vaso con agua le tiren piedras. ¿Es una mezcla heterogénea? Sí, es una mezcla. Y es heterogénea porque pueden observar tanto el agua como las piedras. Entonces, en mezclas homogéneas no se diferencian las fases y en mezclas heterogéneas sí se visualizan las fases a simple vista. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Hasta aquí algo que quieran comentar? Nada, señores. Claro. Señores, perdón, jóvenes. Se me va la palabra. Señores lo uso cuando es clase en universidad. Siguiente tema, componentes de una mezcla. Los componentes de una mezcla pueden ser dos, soluto y solvente. El soluto es el que se disuelve en el disolvente pues es el solvente, y puede estar en mayor o menor proporción. Ejemplo de solutos clásicos, la sal, el azúcar o los tés, que vienen en cajitas, ¿no? Los tés compras y lo vierten en agua y se hace el té. Y el solvente, pues es en donde se disuelve el soluto. Por lo general es el componente que se encuentra en mayor proporción. Si ustedes mezclan agua con sal, por lo general el que tiene mayor proporción es el agua. El agua vendría siendo el solvente y el azúcar vendría siendo el soluto. El soluto, al caer el azúcar, se disuelve en el agua. Por eso es una disolución. ¿Ok? Entonces creo que no sé si alguien tiene duda entre cómo diferenciar uno con otro. Recuerden que el soluto es lo que se disuelve en el solvente. Ejemplo, agua con azúcar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Van a copiar? ¿Quieren copiar algo? No. ¿No, chavos? ¿No, Manuel? No. Ok, todo muy claro. Excelente. Ay. Perdón. Se me abrió otra ventana. Ok. En métodos de separación de mezclas, vamos a ver un poco de los métodos, nada más de manera explicativa. Uno muy común es la filtración. Es en donde se separa un líquido de un sólido insoluble. El proceso unitario de separación de sólidos es en una suspensión por medio de un medio mecánico poroso. En ocasiones se usan bombas de vacío para acelerar la filtración. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? En este momento no se me ocurre tal cual un método de separación, algo que se esté separando, pero supongamos que tenemos un vaso con agua que contiene arena. Nosotros queremos recuperar lo que es el agua y queremos recuperar lo que es la arena. Pues aquí, como en el ejemplo se muestra, se usa un pequeño filtro en donde pues el líquido fluye a través de él, difunde a través del filtro, y lo que es la arena, el sólido, se retiene en la parte de arriba, dado que las moléculas, la arena, los granos de arena son más grandes que los poros del filtro, ¿no? Es un ejemplo claro del proceso de filtración. Tenemos el de decantación, que no es más que esperar. Bueno, se usa para separar dos líquidos no miscibles que no se disuelven por su diferencia de densidad. Un ejemplo de dos líquidos que no son miscibles es el agua con aceite. Cuando nosotros tenemos agua con aceite, se observan las dos fases. Para separarlos, se deja reposar un rato a que se separen por completo, se observan las dos fases y solamente se decanta, como lo muestra acá. Se empieza a dar vuelta al vaso para que la fase, no necesariamente acuosa o sólida,
En ese ejemplo es una fase acuosa y una sólida, pero puede ser que sean dos líquidos y el líquido superior se empieza a ir primero, reteniendo en el vaso original, pues el líquido que está más hacia abajo, ¿no? Ese es el método de decantación. Si bien es un método de separación, no es muy poco usado en laboratorio, dado que es bastante inexacto. Siempre al final se puede ir un poco de lo que nosotros no queremos y pues contamina otra muestra. Otro tipo de separación es la separación magnética. Aquí hay un error. Donde se puede separar sustancias sólidas magnéticas. Ejemplo, si tenemos una mezcla, un poco tonta como ejemplo, pero si tuviésemos un ejemplo de una mezcla de arena con hierro, pues nosotros al poner un imán, la parte metálica que es el hierro va a ser atraída por el imán y vamos a poder recuperar toda la parte metálica, mientras que lo que es la arena, que es, bueno, es tierra como tal, básicamente, se va a quedar en el recipiente, ¿no? Es un método de separación también usado más para metales. Ups. Otro método de separación de mezclas es la destilación. Aquí se juega un poco más con las temperaturas. ¿Qué se pretende en este método de separación? Es sencillo. Tenemos acá un recipiente, una mezcla. Puede ser dos fases líquidas, dos líquidos, por ejemplo, agua con alcohol. El agua con alcohol es una mezcla homogénea, se mezclan perfectamente una con la otra. Y resulta que nosotros lo que pretendemos es recuperar tanto agua como alcohol. Entonces, en el proceso de destilación se usa calor. Aquí tenemos un mechero, lo estoy señalando, que pues como es un mechero, pues saca una llama, una flama, que empieza a calentar lo que es el matraz balón, donde contiene el líquido. ¿Cómo es que se separa? Bueno, existe una diferencia de temperatura. Nosotros sabemos que el agua se evapora a 100 grados centígrados, mientras que el alcohol, el punto de ebullición es a 80 grados centígrados. De hecho, el alcohol más puro se empieza a evaporar desde la temperatura ambiente. Pero bueno, suponiendo que tenemos una mezcla como tal, como el alcohol se evapora más rápido que el agua, cuando se le pone calor al matraz balón, el alcohol se va a empezar a evaporar, va a fluir por aquí. Y aquí tenemos un condensador donde corre agua fría. El alcohol evaporado sale caliente obviamente de acá y al llegar a este serpentín de acá que tiene agua fría, le baja la temperatura y empieza a salir líquido y el alcohol cae como líquido en este matraz, el mayor. Mientras que el agua que no se calentó a 100 grados centígrados se mantiene acá. Con el paso del tiempo, todo el alcohol se va a evaporar, va a pasar al líquido en esta parte y se va a recuperar todo el alcohol de esta mezcla, mientras que el agua que no se evapora, pues aquí se va a contener y de esa manera separamos tanto agua con alcohol. Eso se le llama destilación. Que le dice, al calentar una mezcla de líquidos de diferentes presiones de vapor o temperaturas también, el vapor se enriquece en los componentes más volátiles. Aquí básicamente entra en juego sobre todo la temperatura. Otros métodos de separación, estos son métodos de separación un poco más técnicos. De hecho, esta diapositiva estaba pensada para ponerla en grande. Un ejemplo de una cromatografía es una técnica de separación en la cual los componentes de la muestra se distribuyen entre dos fases de diferente naturaleza, como consecuencia de la variación de velocidad que se establece al ser arrastrados por una fase móvil, una fase líquida y gaseosa a través de una fase estacionaria sólida o líquida. Este es un método de separación que se usa para purificar, bastante avanzado y caro para que se usa en los laboratorios. Al final lo que se obtiene es una separación de una mezcla. Obtenemos por separado sus componentes por tiempo de retención. Entran en juego la fase móvil, la fase estacionaria y el tiempo de retención, que es lo que nos va a indicar de qué moléculas se están separando. ¿Ok? A ver, permítame un segundito. Dame chance un segundito.
Perdón, errores técnicos. Ok, este es un ejemplo de otro método de separación, la cromatografía. Tipos de disoluciones. Aquí tenemos 3 tipos de disoluciones. Sólido-sólido, por ejemplo, zinc en estaño. Aquí el zinc está en menor proporción que el estaño. Estas varillas tienen más cantidad de estaño que de zinc, sin embargo es una mezcla de metales. Por eso es una mezcla sólido-sólido. Una mezcla sólido-líquido, el clásico azúcar con agua, donde el agua está en mayor presencia y el azúcar en menor proporción. Aquí este sería el soluto, es el disolvente. Aquí el zinc sería el soluto y el estaño sería el disolvente. Y también hay mezclas líquidas como acetonitrilo agua. El acetonitrilo es un compuesto líquido y el agua pues también es líquida. Solamente que aquí el soluto pasa a ser el acetonitrilo y el disolvente el agua, dado que es la que va a estar en mayor proporción. ¿Okay? Son ejemplos de mezclas y de disoluciones. Una pregunta nada más. ¿Qué tipo de mezcla sería esta? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Quién la responde? El zinc con estaño. Estas varillas, ¿es un ejemplo de qué tipo de mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Heterogénea. Heterogéneo. ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Es un ejemplo de mezcla homogénea, ¿ok? Homogénea. Porque no se visualizan las dos fases en las varillas. No se visualizan los materiales por separado, zinc y estaño, ¿ok? El agua con azúcar, ejemplo de qué tipo de mezcla es, homogénea o heterogénea. Homogénea. El agua con azúcar es homogénea, muy bien, porque no se pueden separar. Una vez que se disuelve el azúcar en el agua, no se pueden observar las dos fases, ¿ok? Muy bien. Y duda bueno, el acetonitrilo y el agua es una mezcla homogénea. No les pregunto de esta porque dudo que hayan visto alguna vez el acetonitrilo, pero es una mezcla homogénea. Soluciones empíricas o cualitativas. A ver, aquí tenemos 3 tipos de mezclas. ¿Quién puede decir, según con imagen, quién puede pretender o quién podría decirme con esta imagen que es una mezcla, que es una solución insaturada? ¿Alguien que se anime? Que no tiene tanto, o sea, el otro material como que no está, no hay tanto material. Recuerden que, No está tan saturado. ok, recuerden que son 2 cosas, soluto y solvente. El soluto en menor proporción, el solvente en mayor proporción, ¿ok? Así como dijo Dana Paula. ¿Qué vendría siendo el soluto acá? ¿Lo que está en la cuchara o lo que está en el vaso? Soluto en menor proporción, solvente en mayor proporción. En el vaso, ¿el Sería polvo lo es de la soluto o cuchara. solvente? El soluto es el Soluto sería la polvo. cuchara, la que tiene la cuchara, ¿no? Ajá, El la que tiene soluto. la cuchara. Muy El bien. soluto. El solvente es pues el líquido. El líquido, muy bien. ¿Y qué habías dicho que era? ¿Por qué esto es una mezcla insaturada? Porque no hay tanto soluto. ¿Hay mayor O sea, el cantidad de soluto qué? está de solvente. Exactamente. Muy bien, Dana. En la saturada, ¿qué creen que ocurre? Que está nivelado. Exactamente, está nivelado. De tal manera que, como dice, está en equilibrio, ¿no? Hay la suficiente cantidad de soluto que el disolvente puede disolver sin que precipite. Y en la sobresaturada, ¿qué pueden observar? Que hay más soluto que solvente. Muy bien. Si hay en la sobresaturada, pasa muchas veces cuando se prepara, bueno, hasta antes, yo preparaba mi limonada muy dulce. Entonces, pasaba de que después de que asiento un tiempo la limonada, veía cómo el azúcar precipitaba y se me formaba en la parte de abajo del vaso. Quiere decir que esa era una solución sobresaturada. Había un exceso de soluto en el disolvente. O sea, había mucha cantidad de soluto que el agua no podía mantener en suspensión y precipitaba.
Es un ejemplo claro de una solución sobresaturada. Muy bien. Muy bien, Dana. Disoluciones cuantitativas. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene duda? ¿Alguien quiere copiar algo? ¿Algo no les quedó claro? ¿Alguien que tenga un comentario más? Además de Dana. Está Adam, Ángel, otro Ángel, Arlene, Berenice. Nada. Jorge Alejandro, Manuel Emilio, Marisa, Wilbert. Disculpe, Bien, Jorge. maestro, es que a mí las imágenes ya no las puedo ver, me sale la pantalla en blanco. ¿Les sale la página? A ver. Sí. Ok, déjame echar un A ver. segundito. Y ahora, Jorge. Ya lo puedo ver, maestro, gracias. Excelente. Cuando eso les pase, chavos, me lo dicen para que todos lo puedan visualizar y no haya ningún problema. ¿Ok? No hay problema. Ok. Disoluciones cuantitativas. En las disoluciones se conocen las cantidades numéricas exactas de los componentes. Son importantes a nivel industrial y científico. Las disoluciones cuantitativas. ¿Qué quiere decir? Que sabemos la cantidad numérica. Sabemos, por ejemplo, que en X vaso con agua hay 3 gramos de azúcar, ¿ok? Como sabemos que hay 3 gramos de azúcar, es una disolución cuantitativa. Tenemos un valor numérico. Hay 2 gramos, hay 3 gramos, hay 4 gramos de X cantidad, de X soluto en cualquier solvente. A eso se refiere con cuantitativas. Recuerden, disoluciones cuantitativas son en las que sabemos las cantidades de los componentes. Los más comunes, unidades más comunes que se manejan es la composición porcentual. Cuánto de soluto hay en X cantidad de solvente. La molar, que es un cálculo que vamos a hacer, una unidad que vamos a manejar en el ADA 10 por ahí de noviembre, que es la cantidad de soluto expresada en moles por litro de disolvente. Es una fórmula. La molar, que es cantidad de soluto expresada en moles por kilogramo de disolvente. O la normal, que es la cantidad de soluto expresada en equivalentes por litro de disolvente. Solamente son algunos tipos de cuentas que vamos a hacer en un futuro, pero son ejemplos de disoluciones cuantitativas en las que nosotros tenemos información de la cantidad que componen una mezcla. ¿Ok? Esas son las disoluciones cuantitativas. ¿Dudas? ¿Alguien va a copiar algo? Excelente. No hay dudas. Sí me gusta, sí me gusta. Molaridad. Este es un ejemplo de la fórmula de moles, de hecho, de molaridad, donde la concentración molar o molaridad, la M que está acá, esta M, está representada por la letra M, aquí lo decía, y se define como la cantidad de soluto expresada en moles, que es una cuenta que vamos a aprender a hacer en un futuro, por litro de disolución o por unidad de volumen. Básicamente es una sola división. Sin embargo, para encontrar esta cantidad en moles es necesario un cambio de unidades que en su momento vamos a aprender a hacer. De hecho, este tema que se ve que en el ADA 10 se aprende a hacer el cambio de unidades y en el segundo semestre, que se ve física, es básico aprender a hacer cambio de unidades. No sé si el próximo semestre me toca impartirles física a ustedes, pero yo veo esta ADA y de una vez les enseño a hacer el cambio de unidades porque es con el ADA que se inicia, el ADA 1 de la materia de física, que es la que corresponde al segundo semestre. Entonces, yo veo por adelantado ese tema. La normalidad, este es otro ejemplo, es la multiplicación de la masa por equivalentes entre el peso molecular por litro. Es una división, es una multiplicación y una división. Igual, es otro cálculo que vamos a aprender a hacer en su momento. Muy usado, tanto la molaridad como la normalidad son sumamente usados hoy en día en los laboratorios clínicos, en los laboratorios industriales. Entonces, aquellos que se quieran dedicar o quieran estudiar en un futuro para QFB,
para químicos industriales, para biotecnólogos, para en alimentos. Estos van a ser el pan de cada día en la universidad para ustedes. Entonces, de todas maneras lo vamos a ver y llegar el momento en la universidad, si estudian en la universidad, también lo van a ver ahí, nada más que con cálculos mucho más difíciles. Un ejemplo de un problema donde nosotros podemos saber pues la cantidad, o podemos encontrar tanto la molaridad o la normalidad, pues es un problema de este tipo. Ese ejemplo no tienen que resolverlo, solamente léanlo, solo se los voy a leer. Es un ejemplo. Se necesita preparar 1 litro de medio de cultivo agar, bilis y rojivioleta para la detección de coliformes totales en muestras de leche. Para su preparación es necesario ajustar el pH a tal cantidad, por lo que se va a preparar una solución de hidróxido de sodio 5 molar, que es la fórmula que vimos anteriormente, y otra solución 10 molar de ácido clorhídrico. ¿Cuánto se debe pesar en el laboratorio de cada reactivo para preparar 100 mililitros de cada solución? Y aquí nos dan nuestros datos. ¿Ok? Obviamente no lo van a hacer. Nada más les explico de qué va. Ok. ¿Qué pasó? ¿Alguien? ¿Emilio? ¿Qué pasó, Emilio? Nada, bueno. No, nada. Nada, ok, no te preocupes. Este es un ejemplo de cómo se maneja esto en el laboratorio. Este es un problema típico de la vida diaria en los laboratorios de análisis microbiológicos, donde tienen que preparar medios de cultivo específicos para tales tipos de bacterias. En este caso, en este ejemplo, quieren analizar la cantidad de bacterias coliformes en una muestra de leche. Las coliformes son bacterias que se encuentran en los desechos de nosotros los humanos, y querían verificar en este problema qué tan contaminada estaba una muestra de leche. Recuerden que hay industrias pues, lecheras, como Lala, San Marcos, Alpura, que ellos se dedican a la fabricación, no a la fabricación como tal, a la obtención de leche y a la distribución de la misma. Sin embargo, constantemente tienen que hacerles pruebas de calidad en donde se evalúa la cantidad de coliformes, o sea, qué tan contaminado puede estar una muestra de leche para ver si es óptimo para el consumo humano. Este es un ejemplo, de nuevo, de dónde se utilizan las fórmulas que en un futuro vamos a ver. Y pues bueno, aquí no es más que las referencias de donde saqué la información en su momento. ¿Ok? Esta es la presentación del ADA 1. Esta es nuestra segunda clase, ¿verdad? Sí. Una anotación, nada más. Aquí termina el tema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Dana, Jorge, Emilio, Paulina, Marisa. No hay ninguna duda. Excelente, chavos. Ninguna duda, maestro. Muy bien. Y bueno, estas presentaciones lo voy a subir a la plataforma de todas maneras. Y ya en su momento lo podrán revisar. Nada más quiero que anoten nuestra sesión. Nosotros tenemos 4 horas a la semana, ¿ok? 3 horas van a ser en línea como ahora, y una sesión va a ser solamente en Classroom, ¿ok? Donde se va a aprovechar a resolver dudas de alguna tarea o que hayan tenido en clase, también lo podemos resolver durante esa hora. Nuestras clases virtuales van a ser, así como está ahorita en línea, martes, miércoles y jueves, ¿ok? Solamente la de viernes de 12 a 12:50 va a ser en el Classroom, ¿ok? Ahí vamos a aprovechar a resolver dudas de la clase o de alguna tarea. Apúntenlo para que quede claro, no vaya a ser que se asusten el viernes, que no les llegue el link de la clase en línea, porque pues si es del Classroom, todo lo vamos a ver en el Classroom, entonces no se vayan a ¿Me lo paniquear. puedes repetir otra vez? Ok, bueno, apunta básicamente, la clase de Classroom va a ser los viernes de 12 a 12:50. ¿Ok? Ese día no les voy a mandar link, ese día todo lo vamos a tratar directo en la plataforma de Classroom. ¿Ok? Allá les voy a comentar algo, les voy a dejar una publicación, y partiendo de esa podemos nosotros resolver dudas. Solo los viernes. Solo los viernes de 2 a 12:50. ¿Ok? Ok. Pues Bien, ahí, chavos, nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ya tienen la tarea? ¿Ya tienen la tarea? Sí, se las dejé.
trabajen sobre ella y si tienen más dudas, lo vemos mañana y si no, pues comenzamos con el hada 2. ¿Ok? Les dije que estas 2 hadas van a ser muy rápidas, entonces vamos a ponernos un poquito. Mañana empezamos el hada 2 y pues éxito, lo que quieras. Si tienen alguna clase del día de hoy, les rezo una clase, éxito y nos vemos mañana. Un gusto haberlos visto, cuídense mucho. Ok, bueno, maestro. Bueno, maestro, igualmente. Se cuidan mucho. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Bueno, señorita. maestro. Hasta luego, señoritos. Igual. Bueno, maestro. Bueno, cuídense, cuídense. No lleguen tarde a clase. Adiós, maestro. Adiós, adiós, compañero.